Hola, buenos días. Mi nombre es Sebastián Conesa. He sido invitado por la UGI para hacer esta sesión a través del proyecto FER. Soy entrenador nacional de atletismo, especialista en pruebas combinadas y velocidad. También he trabajado y colaborado con la Universidad de Cataluña y tengo un máster en alto rendimiento. Sobre todo, hoy haremos una sesión enfocada a la técnica de carrera y al trabajo de frecuencia y amplitud. Darle las gracias a la universidad y al proyecto FER por darme esta oportunidad y bueno, a partir de ahora pues ya iremos trabajando los ejercicios de técnica de carrera y de frecuencia y amplitud. Seguidamente vamos a hacer un trabajo de amplitud estancada. Lo que se trata es, después de medir la cabeza del trocante al suelo, sin zapatos, la distancia, multiplicarlo para las chicas por 2,5 o 2,4 y para los chicos con 2,5 o 2,6 y sacaríamos la estancada óptima, que se movería en ese rango. Imaginaros que daría 2,40 y 2,30. Pues siempre empezaría trabajando por la más baja. Lo ideal sería hacerlo con clavos, dado el estado de la pista no lo vamos a hacer con clavos. También os he puesto unas marcas que creo que son fáciles para llegar. La idea es correr 40 metros sobre esa amplitud, tomar tiempo y ver cómo voy corriendo y si veo que me voy comiendo los conos. Si me los voy comiendo, estoy en condiciones de pasar a la siguiente marca, ¿vale? Tratamos de correr con toda la mecánica de carrera, dirigir con la rodilla, la punta del pie alto, ir envolviendo el pie. Si me los voy comiendo tendría que cambiar y así sucesivamente. Estos conos son para el trabajo de la amplitud. Luego haremos una pequeña modificación de los conos y correremos para hacer frecuencia, ¿de acuerdo? Va. Ciérrate, bien, muy bien. Igual. Va, cada vez más rápido, sube rodilla y más rápido, vale. Va, cierra, bien. Va, cierra. Vale. Va, Pablo, va, cierra. Va. De arriba abajo, vale. La idea sería mirar los tiempos que hemos hecho en frecuencia y amplitud y comparar. Si yo ahora he hecho un tiempo similar al de amplitud y me lo iba comiendo, debería de cambiar de conos. Y la sensación que tengo que tener es que cada vez me veo obligado a cerrar. Que esa sensación más o menos todos la habéis tenido, ¿no? Lo que sí es importante, no dejar de correr entre los conos, porque si no el tiempo varía. Por ejemplo, Manel no sería real, Manel podía haber corrido más rápido con los conos de frecuencia. Y como os digo, esto me obliga también a ir más cerrado y a llevar un poquito más de velocidad, porque poco a poco, aunque no quiera, como tengo que reclamar el pie rápido y alto y abajo, me ayuda a cerrarme, ¿vale? La idea es encontrar mi zancada óptima y luego mi ritmo de frecuencia, ¿vale? Y lo trabajo todo, la amplitud y la frecuencia, ¿vale? Este sería el objetivo, viendo cómo ibais. Algunos, por ejemplo, os comíais los conos mucho al final, ¿no? Y no ibas tampoco muy rápido. Por eso tenéis, Claudia yo creo que tenía que cambiar una marca. Manel igual se podía ir a otra marca.
Y luego lo que os he dicho, la diferencia de llevar clavo a no llevar clavo aproximadamente son unos 10 centímetros, aproximadamente, ¿eh? ¿Vale? Pues nada, chicos, ya está por hoy. Venga.